sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor se gana, gracias se recibe. Y yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. 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 Señor, gracias por estar en medio nuestro, Señor, por hablar a nuestro corazón cada día. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, en tu iglesia y a través de cada uno de nosotros y en nuestras vidas, Señor. Queremos reconocer, Señor, tu infinito amor, tu bondad, Señor, que tú eres nuestra plenitud, Señor, que eres todo cuanto necesitamos, Padre. Señor, por tu palabra, para que allí, Señor, seamos vivificados, para que seas tú allí, Señor, haciendo, Señor, una obra nuestra en nuestro corazón, una obra nueva, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que seas transformándonos, para que seas restaurando, para que seas renovando, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios. Te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú nuestro maestro, que seas tú nuestro ayudador.
Que seas tú hoy, Señor, hablando lo profundo de nuestro corazón, que podamos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, delante de tu trono, Señor, en tu presencia, para que seamos, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Señor, para que seas tú hablando lo profundo de nuestro corazón, Señor, haznos sensible a tu voz. Sé tú guiándonos, Señor, en todo tiempo. Sé tú hablándonos, Señor, ayúdanos a obedecerte, Señor, que no solo podamos escucharte, sino que podamos obedecer, Señor, cada palabra que hablas a nuestra vida, Señor, que podamos retener cada palabra, Señor, en este tiempo, Señor, en que has estado hablando a tu iglesia de manera especial. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a vencer hasta el final, Señor. Sé tu Espíritu de Dios hablando en esta hora, Señor. Sé tú moviéndote con libertad, Señor, sobre nuestras vidas. Sé tú guiándonos, sé tú llevándonos a toda verdad. Sé tú guiándonos y ayudándonos a hacer la voluntad de nuestro Padre, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada oportunidad que nos das de poder estar en la unidad de tu Santo Espíritu, de que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú obrando tu perfecta voluntad allí donde nosotros aún pensamos, Señor, que tú aún no has hecho, Señor. Permítenos ver, Señor, tu obrar. Permítenos creer, permítenos, Señor, permanecer. Permítenos estar atentos, Señor, a cada palabra, tu guía, Señor. Porque hemos vivido, Señor, como iglesia, Señor, independiente de ti, Señor. Porque nos has hablado una y otra vez, Señor, porque te hemos dejado a un lado, Señor, y estás hablando para que te demos el lugar que a ti te corresponde, Señor, para que podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Señor, y para que dejemos que seas tú obrando sobre tu iglesia, Señor, porque tú eres el centro de tu iglesia, Señor, así como lo dice tu palabra, así como lo decía esa adoración, Señor, el centro de tu iglesia eres tú, Señor. Tú eres la cabeza, Señor, y en esta hora te pedimos que seas tu Espíritu de Dios hablándonos, Señor, que seas tú ayudándonos a mantenernos en la unidad de tu Santo Espíritu, expectante a lo que hoy vayas a hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, guiándonos, Señor, en todo momento. Y entregamos este tiempo, nuestra vida, nuestro corazón. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón esté presto, Señor, para recibir lo que quieras hablar a nuestras vidas, Señor, y para que vivamos humillados delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, quería compartir con ustedes en este día que Dios me da la oportunidad y el Señor estaba hablándonos tantas cosas en este tiempo, tantas cosas que realmente necesitamos es retener y guardar en nuestro corazón y poner por obra cada una de esas palabras. Creo que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y que cada palabra que nos da lo hace por amor y con amor, porque como ha estado hablando, Él quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepentamos, quiere desarrollar de nuestras vidas tantas cosas, tanta religiosidad, tantas cosas que aún estamos luchando día a día con nuestra humanidad y no nos damos cuenta que ya cuando venimos delante de Él necesitamos conocerlo, que éramos una iglesia que no leía su palabra, una iglesia que no le conocía, una iglesia que, como decía Job, de oídas le había oído, pero que realmente no conocía a ese Dios del cual hablaba, a ese Dios al cual servía, porque siempre servíamos a Dios, hablábamos de Él, aún podíamos leer las escrituras, pero lo hacíamos en nuestra fuerza, lo hacíamos en nuestra humanidad y realmente no estábamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. El Señor me hacía recordar hoy, en estos días también me ha sido recordar una palabra que está en Apocalipsis, en la carta que nuestro Dios nos dejó allí para las iglesias. Y cuando habla la iglesia de Sardis, y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y realmente así estaba la iglesia. Así estaba la iglesia estaba muerta, la iglesia estaba dormida, la iglesia estaba por su cuenta, la iglesia estaba
apagando la presencia del Espíritu de Dios, porque estábamos haciendo todo con nuestra fuerza y en nuestra humanidad. Y Dios ha estado hablando sobre cada una de esas cosas para romper con todas esas cosas, para cambiar, realmente renovar nuestro entendimiento y que podamos realmente tener esa nueva vida de la que nos hablan las escrituras, porque aun cuando lo decimos, aun cuando lo leíamos, lo repetíamos, que tenemos una nueva vida en Cristo, no la estábamos viviendo. Y eso es lo que Dios ha estado hablando en este tiempo a su iglesia. Y muchos de nosotros estamos así y aún muchos podemos decir, bueno, el que está muerto es otra iglesia, no somos nosotros, pero realmente deberíamos de venir delante de Dios prestos a que cada palabra, porque cada palabra que Dios nos la da, nos la está dando a nosotros, no se la está dando a otros. Porque cuando Dios nos da una palabra y la repite, no es porque no tenga más nada que decir, es porque hay cosas allí que aún necesitamos colocar delante de Dios, necesitamos dejar a Dios obrar en nuestras vidas. Y cuando Él nos habla una y otra vez, es porque necesitamos escuchar esa palabra. Necesitamos escuchar cada una de esas palabras que Dios está trayendo a nuestras vidas y que en todo este tiempo Dios permitió primeramente sacar a la iglesia de ese estado en que nos encontrábamos, de ese estado en que no era la iglesia por la cual el Señor dio su vida, por la cual Él resucitó y por la cual Él vendría. Y por amor, por ese amor es que nuestro Dios ha estado hablándonos de la manera que nos ha estado hablando en este tiempo y nos ha podido sacar de allí, de cuatro paredes, para entender que su iglesia no tiene que ver con estructura, no tiene que ver con un lugar, que su iglesia camina por las calles, que su iglesia somos nosotros, que estamos unidos más allá de una denominación, porque somos nosotros los que hemos puesto denominaciones, el hombre el que se ha apropiado de la iglesia, de las ovejas, y nuestro Dios nos ha enseñado en este tiempo que somos ovejas de su prado, que Él es el buen pastor y que le pertenecemos es a Él y que el Espíritu de Dios nos une y nos mantiene en la unidad de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros sin importar en dónde nos encontremos, porque su amor es así, porque Él es así, porque Él es soberano, porque Él es eterno, porque no tiene principio ni fin y Él rompe con todo lo que tenga que ver con lo humano, con el espacio, con el tiempo, para poder hablarnos de manera especial en el día de hoy. El Señor me ponía en el corazón de que pudiera compartir con ustedes la segunda carta escrita por el apóstol Pedro, ¿no? Y inicia en el capítulo 1 de la siguiente manera, dice, gracias y paz, en el versículo 2, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esta es la salutación. Él está diciendo, gracias y paz sean multiplicadas mediante que el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Y es lo que Dios ha estado hablando en este tiempo a nosotros, a su iglesia. Es realmente la necesidad que tenemos como iglesia de conocer a nuestro Dios, no de conocer de Él, de conocerlo a Él, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer a nuestro Señor, necesitamos conocer a Dios profundamente y es lo que Dios una y otra vez ha estado hablando a su iglesia y nos tuvo que sacar en medio de todo este tiempo de esos lugares y nos ha dado este tiempo de poder venir delante de Él durante todo el día, de noche, de madrugada, para acercarnos a Él, para poder conocerle, para que se haga realidad en nuestra vida, para que dejemos de vivir tanta religiosidad, tanta cultura cristiana en la cual estamos inmersos, en la cual estamos sumergidos, en lugar de estar sumergidos delante de la presencia de nuestro Dios. Y fíjense que dice, sean multiplicadas por el conocimiento del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vuelve a repetir aquí en el siguiente versículo, que todo lo que tenga que ver con la vida y con la piedad nos ha sido dada mediante el conocimiento de nuestro Dios, mediante el conocimiento de nuestro Dios. No de palabras, sino de conocerle a Él, de poder testificar realmente de ese Dios del cual hablamos, porque muchas veces estamos hablando
Y hablamos de un Dios bueno, hablamos de un Dios misericordioso, hablamos de un Dios poderoso, ese Dios. Y Dios nos ha permitido en este tiempo y nos seguirá permitiendo ver, conocer a ese Dios de una manera personal, que cuando cualquiera de nosotros podamos decir que Dios es bueno, podamos testificar de ese Dios bueno. Cuando digamos que es misericordioso, podamos testificar de ese Dios misericordioso y ver cada uno de esos atributos de lo cual hablaba nuestra hermana, no por leerlo, no por oídas, sino porque esos atributos se hagan realidad en nuestras vidas cada día. Porque cada uno de esos atributos que están en Dios se hagan realidad en nosotros. Y esa naturaleza de Dios podamos verla manifiesta en nuestras vidas. Dice aquí, luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjense, o sea, nosotros muchas veces hablamos de las promesas de Dios y no son promesas de Dios, son preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas y necesitamos descubrir cada una de esas grandezas, de cada una de esas promesas que Dios nos ha dado a través de su persona. Y dice, para que llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, fíjense, ¿cuál es nuestra parte? Poner la diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Saben lo que nos está mostrando Dios aquí a través de cada una de estas cosas? Que todo, que el Señor va a más, que el Señor quiere añadir, que no basta y no nos podemos conformar con lo que conocemos de Dios, no nos podemos conformar con lo que Dios nos da, no nos podemos conformar con nada porque nuestro Dios es grande, es poderoso, porque si tenemos fe se necesita añadir virtud y si hay virtud, entonces conocimiento y siempre hay algo más y algo más y algo más y no nos podemos conformar con decir que conocemos a Dios porque no le conocemos, le estamos conociendo y le conoceremos hasta que el regreso, hasta que el día que Él nos permita vivir. Y necesitamos que cada cosa que Dios ponga en nosotros, él lo podamos poner delante de Él y podamos saber que va a ser a más, que Él va a añadir más y va a añadir más para que podamos crecer, pero no nosotros, sino crecer en el conocimiento de su persona, crecer en el conocimiento de quién es Él, porque estamos acostumbrados como una iglesia solo venir delante de Dios y escuchar lo que decían las personas, lo que podía decir la palabra de quién era Él, pero no le conocíamos. Y Dios en este tiempo está permitiéndole a su iglesia conocerle de manera personal, conocerle íntimamente, conocerle como su Dios, así como cuando podemos leer el Salmo. Leía un salmo ayer cuando David decía, mi Dios, mi fortaleza, mi refugio. No era porque era el Dios de todos, no era porque era el Dios de alguien, era porque era su Dios. Y Dios quiere que seamos así, que podamos testificar, así como cada viernes, cada una de las personas que testifican puede decir mi Dios y lo que Dios hizo en su vida. Que nosotros podamos testificar de ese mismo Dios y podamos decir mi Dios, mi fortaleza, mi refugio, mi Dios poderoso, mi Padre, mi Señor, y que no sea una palabra, que no sean unas muletillas, porque muchas veces le decimos Señor, pero jamás estamos dispuestos a obedecer lo que nuestro Señor nos dice que hagamos. El Señor me hace recordar en estos días que muchas veces le decimos al Señor que nos hable, y me hace recordar un momento que yo, y sé que en la iglesia siempre estamos así, queremos que el Señor nos hable y nos hable. Y el Señor me hace recordar un momento en que yo le dije, Señor, como seguimos haciéndolo, porque quiero que siempre lo vamos a hacer, pero yo le decía, Señor, háblame, háblame. Y el Señor me hace recordar cuando yo le dije eso y Él me respondió, ¿para qué quieres que te hable si no me obedeces? Y realmente, iglesia, a veces estamos así. Estamos anhelando que nuestro Dios nos hable y nos podemos unir en oración, nos podemos unir para recibir unas palabras, para que Dios hable a nuestras vidas, pero el punto es
estamos dispuestos a obedecer, realmente tenemos un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios habla en nuestra vida. Porque necesitamos escucharle y así como el Señor hablaba en este tiempo, de que tengamos una relación con Él como pastor a oveja. Y no es solo como pastor a oveja, como estamos acostumbrados solo a inmediatamente pensar en el Salmo 23 y tan cortos de mente como ovejas, de visión como la oveja. Pensamos que el Salmo 23 nos habla de provisión, cuando realmente nos está hablando de relación. Nos está hablando que hey, necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos reconocer su voz, que necesitamos seguirle, que Él nos conoce a nosotros, pero necesitamos conocerle a Él y seguir esa voz, esa instrucción, esas palabras que Dios nos da. Y es lo que Dios cada día ha estado haciendo en este tiempo, cada día, cada noche. Yo no sé, pero Dios nos ha dado tanto en este tiempo. Tantas cosas nos ha dado. Y seguimos que queremos escuchar más, porque sí, nuestro corazón siempre va a querer más de Él y más conocerle. Pero necesitamos que cada una de esas palabras que nos da de día y de noche podamos vivirla, pueda penetrar y dividir nuestro corazón de nuestro espíritu para que realmente produzca lo que Dios quiere que produzca. Porque cada palabra debe producir frutos, porque de nada nos sirve estar escuchando hoy en la mañana una palabra y escuchar otra en la noche, cuando esa palabra no produzca nada en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y es eso, que el Señor también a través de esta carta quiere hablarnos de que le conozcamos a Él, de que podamos escuchar lo que Él quiere decirnos, pero que estemos atentos, que estemos apercibidos, que esta palabra es para nosotros, no es para otros. Y dice aquí luego, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense, no es solo que estén, cuando está hablando de la virtud, de la fe, del conocimiento, del dominio propio, no es solo es que estén en nosotros, sino que abunden, porque el Señor va a añadir más y más y va a abundar en nosotros. ¿Para qué? Para que no os dejarán estar ociosos sin frutos, porque Dios quiere que produzcan frutos, porque de nada nos sirve la fe sin obra, es muerta. Y así le estaba hablando a su iglesia, le decía, tú que piensas que estás vivo y estás muerto. ¿Sabe, iglesia? Yo no sé, pero es que esa palabra me penetra el corazón, porque cuántas veces nosotros hemos pensado que éramos una iglesia viva, que éramos una iglesia que estábamos bien. Y ustedes se imaginan realmente el Señor diciéndoles, ustedes que piensan que viven y están muertos. Es muy triste. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que vuelve a decir, en cuanto al conocimiento. Fíjense que está iniciando la carta y ha repetido ya como 3 o 4 veces que necesitamos conocer a nuestro Señor. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y aquí me quería parar otra vez porque el apóstol Pablo aquí estaba hablando de la iglesia y estaba diciéndole, yo sé que ustedes lo saben y cuántas veces nosotros, alguien nos habla y decimos, sí, yo lo sé. O le estamos hablando a alguien y la persona, el Señor nos dice cada día y nos repite su palabra y nos repite las cosas y dice, y nosotros podemos decir, yo lo sé. Pero el Señor nos dice, y así como Pablo decía, no importa cuántas veces se lo tenga que decir, se los voy a decir. Y aquí el apóstol dice eso y así está haciendo el Señor, Él nos está repitiendo cada día.
nos está hablando, nos está dando palabra y vuelve y nos vuelve a hablar la palabra y vuelve a repetirnos y vuelve y nos da más, pero siempre, siempre todo tiene la misma raíz que le está hablando esa iglesia que ha sido despertada, esa iglesia que se ha levantado, esa iglesia que el Señor la va a sostener, esa iglesia que no puede decir como las personas del mundo, ojalá que termine esto, ¿no? O que volvamos. Ay, ¿cuántas veces escuchamos? Ay, necesitamos ya que esto termine para volver a mi trabajo, para volver. No, hermano, no vamos a volver a ningún lugar. El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nosotros no vamos a volver a nada. Nosotros no somos las mismas personas antes de la cuarentena, ni lo vamos a hacer. No somos la misma iglesia. El Señor ya ha hecho cosas maravillosas cada vez que nosotros nos hemos acercado a Él en oración, cada palabra que le ha dado a nuestra vida, cada momento en que el Espíritu Santo ha impartido sobre nosotros aún cosas que ni siquiera tenemos idea, porque ahora es que vamos a poder ser guiados por el Espíritu de Dios y vamos a poder obedecerle cuando Él nos haga manifestación de todo lo que Dios ha impartido en este tiempo a su iglesia, porque no tenemos idea ni siquiera de lo que Dios ha hecho. Nos puede parecer de repente algo, pero no tenemos idea de todo lo que Dios ha impartido en este tiempo a su iglesia. Y dice aquí, continúa el apóstol diciendo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro le dice, yo sé que ustedes lo saben y no importa que lo sepan, yo se los voy a repetir, mientras que yo tenga vida, yo se los voy a repetir. Y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Saben? El Señor en este momento, Pedro ya sabía que él iba a partir porque el Señor le había mostrado que ya su tiempo se estaba por cumplirse, como también lo hizo con Pablo. Y él estaba claro que necesitaba su razón de vida y lo que necesitaba hacer era mostrar a ese Señor que él conocía. Decirle a las personas que necesitaban conocer a Jesús, que necesitaban conocer a Dios. Y que lo más importante para él era eso, era que aun cuando él no estuviera, pudieran recordar cada una de esas palabras. Y que a él no le importaba si tenía que repetirla o si ya la sabían, o yo sé, porque así somos, hermanos. Lo sabemos todo. Cuando alguien nos dice que, hermana, tal palabra, en lugar de recibirla, porque no se trata de escucharla, se trata de recibirla, no se trata de escuchar el consejo de Dios, se trata de recibirlo, de retenerlo, de guardarlo en nuestro corazón, de obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos habla, pero nosotros todavía estamos con una posición de que se haga mi voluntad. Y muchas veces le decimos, Señor, haz tu voluntad, lo hacemos de labios porque ya tenemos qué decisión vamos a tomar, ya tenemos en nuestro corazón lo que vamos a hacer. Al Señor no le hemos preguntado, no le preguntamos antes de hacer nada, sino que ponemos la cosa ya en sus manos. O sea, ya yo hice algo, lo pongo en manos de Dios. Ya yo tomé una decisión, lo pongo en manos de Dios, cuando no debería ser así, cuando debería ser en principio. Cada cosa, cada situación, cada momento que vamos a vivir, cada decisión que vayamos a tomar, debemos venir delante de Dios y pedirle la dirección a su Santo Espíritu. Y luego que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces es que vamos a obedecer, vamos a obrar, pero no de otra manera, no obrando de acuerdo a nuestros deseos, nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol estaba diciendo eso, estaba en la carta hablando de eso. Luego habla de ser, empieza a hablar en el versículo 16, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, dice aquí, artificiosas, sino como habiendo sí visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí Pedro estaba testificando y decía, nosotros escuchamos esa voz. Él estaba testificando del Jesús que él conoció. Él estaba testificando porque él escuchó la voz de Dios venir
desde el cielo y decir quién era nuestro Señor. Y nosotros necesitamos testificar de la misma manera, necesitamos testificar porque escuchamos la voz de Dios, porque conocemos a nuestro Señor, porque conocemos al Padre, porque conocemos a su Santo Espíritu, porque no podemos dejar de darle un lugar a cada uno, el lugar que le corresponde, porque cada uno tiene un lugar. Nuestro Padre, nuestro Señor y el Espíritu de Dios tiene un lugar en nuestras vidas, tiene un lugar en nuestra familia, tiene un lugar en la iglesia de Cristo. Y debemos darle ese lugar que le corresponde. Y aquí él está testificando y diciendo que él estaba testificando de lo que él había escuchado. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos está hablando aquí Pedro y le está diciendo, tenemos la palabra profética y hoy en día, y es lo que el Señor también ha estado hablando en este tiempo de nuestras vidas. O sea, hay tantas personas que se han levantado, tantos falsos profetas, tantos de todo, hermano, que se ha levantado y hablan y usan la palabra de Dios. Y aquí el apóstol está diciendo, tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra que está aquí, esta palabra que es nuestro Señor Jesucristo, que está plasmada. Y cada profecía debe estar aquí plasmada en la palabra de Dios. No podemos ir buscando profecías por todos los lugares, porque las profecías seguras están aquí plasmadas. Si es cierto, Dios va a dar una palabra, pero esa palabra va a estar de acuerdo a lo que aquí está establecido en su palabra. No va a ir más allá de esto, porque aquí está toda y cada una de las profecías que se han cumplido y que están por cumplirse. Y dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego empieza aquí, sigue Pablo en la carta y toca otra vez, comienza a tocar el tema que el Señor ya ha hablado en este tiempo sobre los falsos profetas. Dice, pero también hubo, fíjense aquí, Pedro está hablando y dice, porque hubo, o sea, ya hubo, dice, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. O sea, hubo y hay y habrá falsos profetas. Van a haber esas personas que van a tomar la palabra y el nombre de nuestro Dios en vano y van a hacer que muchos, y ya lo vamos a ver, puedan extraviarse y muchos discípulos y muchos de los que creen, entonces tenemos que estar atentos nosotros. Dice, que introduzcan encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Fíjese que dice, y introducirán encubiertamente, y necesitamos estar atentos y apercibidos y conocer a nuestro Señor y conocer su palabra para que no podamos ser engañados, porque si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no estamos atentos a la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a ser engañados. Si nosotros no leemos las Escrituras, vamos a ser engañados, porque cualquiera va a usar una palabra y va a añadir lo que quiera añadir encubiertamente. Y como dice la palabra, muchos van a ser engañados. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense que también en el libro de los Hechos, cuando Pablo está escribiendo también a la iglesia en Mileto, dice aquí, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esta es la palabra que Dios ha estado hablando en este tiempo a nosotros, iglesia, que ha estado hablando a sus obispos. Y fíjense aquí que está dando el lugar que corresponde a cada uno y dice, el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. O sea, el Señor nos coloca sobre un rebaño y es el Espíritu de Dios el que lo hace para apacentar a quien la iglesia del Señor. Dice la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Y no es la iglesia de nadie, no es la iglesia de un hombre, no es la iglesia de un hombre, no es la iglesia de una religión, es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su preciosa sangre. Dice, porque yo sé que después de mí, fíjense que está hablando aquí Pablo y dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense, Pedro hablaba también de falsos profetas y aquí está hablando también de que van a entrar lobos que no van a perdonar el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense, quién va a arrastrar a los discípulos, no está diciendo que va a arrastrar a los que no conocen del Señor, los que no conocen al Señor, sino dice que va a arrastrar a sus discípulos. Por tanto, ¿qué iglesia? Velad, velad. Y el velad significa estar atentos y el velad significa que cuando todos duermen nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos que estar allí como los atalayas, como los centinelas, atentos, apercibidos. Nosotros no podemos estar durmiendo, hermanos, ya hemos dormido demasiado. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando, atentos a lo que Dios quiere que hagamos, atentos a velar y a orar y a cuidar de ese pueblo, de ese rebaño, de esas ovejas que nuestro Dios está diciendo, que nuestro Dios pone allí a nuestro alrededor para que también podamos cuidarlas, podamos amarlas. Nuestro Dios en este tiempo ha hablado a su iglesia en diferentes áreas, pero sobre todo nos ha mostrado su amor por su iglesia y ese amor que nosotros debemos tener por cada uno de sus miembros, de su cuerpo, de su rebaño, de sus ovejitas. Cada una, cada una es importante, cada una es especial, cada una tenemos que tener sumo cuidado, como lo dice la Escritura, como cada uno somos parte del cuerpo, cada uno, no hay uno más importante que otro, no hay uno más especial que otro, todos somos importantes. Por cuanto velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. Fíjense, Pedro hablaba también de la amonestación, de la exhortación, y así Pablo está escribiendo y dice lo mismo, no me canso de amonestar. El Señor en este tiempo está llamando, exhortando a su iglesia. Nos está edificando, sí, pero Él está exhortando, Él está amonestando, Él está llevándonos, llamando a arrepentimiento a su iglesia, a dejar las cosas que hemos venido haciendo, a dejar nuestros deseos, de dejar de que las cosas del mundo se mezclen en medio de la iglesia, en darle el lugar que a Él le corresponde. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Esa palabra que hemos recibido, esa palabra que Dios nos ha dado, que nos da de día, de noche, que nos está dando en esta tarde, para que podamos realmente vivirla, para que pueda realmente hacerse realidad en nuestra vida, que no solo seamos como el Señor nos ha repetido, es que nos los ha repetido de día, de noche, de madrugada, nos los ha repetido, no podemos ser oidores, no podemos estar solo pendientes de lo que Dios habla, debemos estar dispuestos a obedecer cada instrucción, cada palabra, hacerle caso a nuestro Dios, aún las cosas más pequeñas, porque fíjense, Dios nos da mandamientos, instrucciones, tantas cosas que Dios habla en nuestras vidas. Y entonces hay cosas, por ejemplo, como no se turbe tu corazón ni tenga miedo, y nosotros entonces no le hacemos caso a esas. Entonces vivimos perturbados, vivimos preocupados, vivimos afanados. Eso también es desobediencia, hermano. Dios nos puede dar una instrucción sobre hacer algo, pero sobre algo que lleva una acción específica, pero también nos dice cosas que debemos guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y no lo hacemos. Y entonces decimos, ay hermano, ora por mí que estoy afanada, pero ¿qué Dios dice sobre el afán? ¿Qué dice que debemos hacer? Ir confiadamente delante de su trono, con acción de gracia, con toda oración y súplica, y dejar allí en el altar todo lo que nos preocupa, y nuestro Dios va a escuchar y va a traer respuestas, pero no lo hacemos. Entonces queremos que otro ore por nosotros. Queremos orar porque, hermano, es que tengo una lucha con mis pensamientos. ¿Y qué dice Dios acerca de los pensamientos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, este es un tiempo en que la iglesia tiene que ocupar también su lugar. El Señor su lugar, el Espíritu de Dios su lugar, y la iglesia el lugar que Dios le ha dado.
Y nosotros seguimos orando, pidiéndole a Dios que haga todo cuando Él ya lo hizo. Él ya hizo todo. Este es un tiempo de Dios, pero de Él posarse sobre su iglesia, de Él manifestarse en su iglesia y a través de su iglesia. ¿Y cómo se va a manifestar en una iglesia que está dormida? ¿Cómo se va a manifestar en una iglesia que tiene temores? En una iglesia que Él da una instrucción y no quiere seguirla. En una iglesia que no quiere salir de su comodidad. En una iglesia que no se atreve a hacer algo cuando Dios le permite hacer algo. Y no estoy hablando, hermanos, porque no necesitamos que Dios nos dé grandes instrucciones. Porque cuando Dios nos da una instrucción pequeña y nosotros no somos capaces de obedecernos, nos va a dar otra. Cuando Dios nos dice que nos humillemos, cuando Dios nos dice que seamos mansos y humildes, cuando Dios nos dice que limpiemos un baño, cuando Dios nos dice que pasemos un micrófono, que guardemos un cable, que hagamos cualquier cosa. Así pareciera que fuera una simple instrucción, no es simple porque Dios no está viendo lo que usted va a hacer. Dios no mira las cosas como nosotros no las vemos. No le pone que es más importante o menos importante. Dios lo que está viendo, lo que está probando es la obediencia. La obediencia a cada palabra que Dios nos da. Dios nos habla que va a restaurar, que está restaurando. Nos habla de familia. Entonces nosotros sencillamente, cuando viene cualquier persona o nosotros mismos tenemos problemas en nuestra familia y lo primero que pensamos, no, si esto sigue así, entonces yo lo voy a dejar. Y Dios nos está dando palabras, Dios nos está dando otras instrucciones, pero nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. O peor aún, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Viene alguien a pedir un consejo, porque créame que cuando alguien se le acerca a usted no quiere un consejo suyo, hermano. Cuando alguien se le acerca a usted quiere un consejo de Dios. Esa persona está reconociendo que hay un Dios y que tiene una autoridad sobre su vida. Y nosotros necesitamos tener la sabiduría, la prudencia, el temor reverente de que cuando nosotros hablemos algo sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros no podemos dejar guiar y mezclar lo que sabemos o hemos escuchado de Dios con nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros pensamientos. Cuando nosotros vamos a dar un consejo, empezando que el primer consejo nunca se da, porque nosotros tenemos que llevar a las personas al conocimiento, a la fuente, allí donde ella va a recibir esa guía, que muy bien nosotros podemos apoyarles, sí, que podemos decirles si van por buen camino o no. Claro, el Señor dice que hagamos eso, que enseñemos a distinguir, a diferenciar entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo y entre lo profano. Para eso nos llamó el Señor. Pero debemos cuidar cuando nosotros alguien viene a pedirnos un consejo y nosotros libremente y así sin pensarlo, es que yo pienso que tú debes hacer esto. No, hermano, no se trata de lo que nosotros pensemos, no se trata de lo que usted piense ni lo que yo pienso, se trata de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere hacer, de lo que dice su palabra. Cuidado con esto. Sobre todo cuando estamos hablando que Dios nos ha llamado, hermano, porque nos ha llamado a restauración, porque el principal ministerio es la reconciliación, hermano. Dios vino a reconciliar el mundo con Él, con su Dios. Vino a reconciliar todas las cosas, vino a traer reconciliación. Entonces usted no puede ir contra eso y a la primera de cuenta ya querer dividir, querer separar, querer decir lo que piensa, lo que siente. Sí, hay situaciones en que como personas y dependiendo de cada situación se deben tomar decisiones que definitivamente es poder apartarse o dejar a alguien, pero no a la ligera, no puede ser a la ligera. No puede ser sin que usted haya venido delante de la presencia de Dios y haya puesto esa situación, esa familia o esa persona delante de Dios. Usted le dar un consejo y decirle, es que yo pienso, es que te deberías de separar, es que deberías de dejarlo. No, hermano. Debemos estar atentos a cada cosa que nosotros podamos hablar y no ser piedra de tropiezo nosotros mismos delante de la vida de algún hermano, de alguna ovejita que viene a usted a pedirle un consejo. Y más como el Señor hablaba en estos días, porque nos estaba hablando. ¿Sabe? Él muchas veces no va a hablar lo que no, usted no va a recibir lo que usted quiera recibir, usted va a recibir lo que necesita recibir. No la que usted necesita. Muchas veces queremos que nos den puras palmaditas en la espalda. Puras palmaditas. ¿Y sabe qué? El Señor sí nos ama tanto.
como lo dice su palabra, pero Él al que ama también disciplina. Este es un tiempo en que Dios con amor, con su amor, está hablando a su iglesia, la está exhortando, la está amonestando, la está llamando a arrepentimiento, a volverse a ella, a dejar las cosas pasadas, a no volver atrás. Seguimos aquí. Entonces, dice en segunda de Pedro, hablando de estos falsos profetas, dice mayormente en aquellos que siguen siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Hay personas y hombres que desprecian su señorío. Hay hermanos, somos nosotros muchas veces como cristianos que despreciamos el señorío de nuestro Señor, que le decimos Señor, pero no queremos obedecer. Y no podemos decirle Señor cuando no le damos el lugar a Él que le corresponde. No le podemos decir Señor porque por decirlo, cuando no obedecemos lo que Él nos dice que hagamos. Porque si Él es Señor, Él tiene autoridad. Si Él es Señor, Él es el que está y tiene una posición sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra familia, porque Él es Señor. Él es Señor, porque si no, entonces usted está despreciando ese señorío, está siendo Señor de su vida. Y es usted el que está gobernando su vida y no está dejando que Dios sea el que gobierne. Dice aquí, tienen los ojos llenos de adulterio. No, en el versículo 14, perdón, dice, no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes. Fíjense aquí, hermanos. ¿A quiénes están seduciendo? A almas inconstantes. Muchas veces nosotros somos inconstantes. Somos inconstantes, hermanos, nos cuesta ser constantes, nos cuesta permanecer. Y el Señor nos ha dicho una y otra vez, permanece firme, persevera, vence hasta el final, permanece firme, persevera, vence hasta el final. Necesitamos ser constantes, necesitamos correr la carrera como los que van a llegar, hermano, no importa que le empecemos, necesitamos llegar a la meta. Necesitamos correr como los que van a ganar ese premio. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe, ¿saben? No es la batalla de la fe, es la buena, o sea, esa es la buena batalla, esa es la que estamos viviendo, esa es la que estamos peleando. Pero es Dios el que nos va a dar la victoria, hermano. Y se han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Sin darnos cuenta, ¿verdad? Somos seducidos y dejamos el camino recto y nos vamos tras otras cosas, tras otros dioses. Hermanos, nosotros hacemos dioses de donde sea. Idolatramos a quien sea, le pedimos al Señor un esposo y apenas nos da el esposo ya nos olvidamos de Dios. Le pedimos un trabajo, apenas nos da un trabajo ya no hay más nada, no tengo tiempo. Tenemos un hijo y ponemos a nuestro hijo en primer lugar. Necesitamos que Dios ordene nuestros pasos, que Dios ponga orden en nuestras vidas, orden en su iglesia, orden en su familia, orden en nuestras vidas. Fíjense esto que me llamó mucho la atención porque es algo que Dios ha estado hablando en todo este tiempo. Y dice en el versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada por sí para siempre. Fíjense, fuentes sin agua. El Señor nos ha estado hablando de que vayamos a la fuente, que Él es la fuente, Él es la fuente de vida eterna, que necesitamos ir delante de la presencia de nuestro Dios. Necesitamos humillarnos ahí, necesitamos allí escuchar la voz del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos leer la palabra de nuestro Dios, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando de que son fuentes sin agua. Fíjense que aún son fuentes, pero sin agua. Entonces nosotros estamos ahí pendientes y escuchando y vamos a cualquier fuente y resulta que esa fuente no tiene agua. O nosotros decidimos ir a lugares donde son pozos, donde son cisternas, donde hay agua estancada. Necesitamos ir a esa fuente donde hay vida, donde hay agua viva, donde no es la misma. Como el Señor nos hablaba en estos días, esa mujer samaritana iba a cubrir una necesidad física. Y el Señor cubrió la verdadera necesidad que ella tenía y era de conocerle a Él. Era de conocer el amor que el Padre tenía hacia ella. Y luego toda necesidad fue cubierta. Y esa mujer dejó allí el cántaro, como compartía en estos días la hermana, la pastora. Lo dejó allí porque ya la necesidad física, ¿sabe? Pasa a otro plano. Porque cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor,
son cubiertas todas nuestras necesidades, todas. Nosotros podemos venir con algo, pero Dios las cubre todas, más allá de lo que nosotros pensamos. Cuando Él cubre nuestra necesidad espiritual, todas las demás son cubiertas, hermanos. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice, yo deseo que sea prosperado así como prospera tu alma. ¿Sabe? Vamos a prosperar así como prospera nuestra alma. Necesitamos que nuestra alma sea prosperada. Necesitamos crecer en nuestro Dios. Y crecer en nuestro Dios significa humillarnos, significa menguar, significa morir, significa ser como ese grano que necesita caer y morir para que pueda producir. Para que el nombre de nuestro Señor sea engrandecido en nuestras vidas. Y dice aquí, fíjense aquí, dice luego en el versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndoles ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, fíjense aquí otra vez vuelve y vuelve a hablar del conocimiento del Señor, escapamos de las cosas del mundo. ¿A través de qué? Del conocimiento de nuestro Señor. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, escapamos de todas esas cosas del mundo, de toda inmundicia, de todo deseo de la carne. ¿Por qué? Porque le hemos conocido. Y dice aquí, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, nosotros no podemos enredarnos otra vez en las cosas del mundo porque seremos vencidos. Su primer estado viene a ser peor que el original. Peor. Dice aquí, peor que el primero, porque mejor les hubiese sido haber conocido el camino de la, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. No podemos volver atrás, hermanos. Sí, vamos a tener debilidades, vamos a tener luchas, sí, pero el Señor está allí, el Espíritu de Dios está allí, Él está ayudándonos. Y lo sabemos, hermanos, dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y sabe que no le habíamos dado lugar al Espíritu Santo. No, la iglesia no estaba escuchando la voz de Dios. Estaba dejándose llevar por lo que pensaba, por lo que sentía, por lo que conocía de oídas, pero no estaba conociendo a su Señor, no estaba escuchando la voz de Dios. Porque hermanos, y esto lo podemos testificar cada uno de nosotros no podemos decir que yo no sabía. No, hermano, porque si usted es hijo, usted sabe, usted conoce. Es que yo no sé cómo llegué aquí, sí lo sabe, hermano, porque el Señor, su Espíritu Santo, nosotros somos hijos y nos cuida, nos ama, nos advierte, nos exhorta, nos guía a toda verdad y antes de que nosotros nos equivoquemos, antes de que nosotros pequemos, antes de que nosotros tomemos decisiones equivocadas, ya Dios nos ha dado una palabra, hermano. Por eso no podemos desechar esa palabra. Cada palabra que Dios nos da, cada día, cada noche, debemos guardarla, atesorarla porque es para este momento y es para el venidero, es para dentro de unos días y es para cuando la necesitemos, porque el Espíritu Santo nos va a hacer recordar esa palabra, para que en ese momento, en ese día malo, en esa angustia, sepamos y recordemos, no, el Señor es mi fortaleza, el Señor me levantó, el Señor me sacó de esclavitud, entonces yo no puedo seguir viviendo esclavizada. Es para recordar cada una de esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado y de las cuales debemos ser partícipes porque la naturaleza de Dios, de nuestro Padre, es manifiesta en nuestras vidas. Dice aquí, porque mejor le hubiese sido que de no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volvamos atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Hermanos, necesitamos permanecer firmes, necesitamos guardar esas palabras que Dios nos da. No solo de pedirle a Dios que nos hable, sino que cada palabra, yo no sé usted, hermano, pero yo siento que Dios nos ha dado tanta palabra, tanto, nos ha dado tanto, más allá de la palabra, nos ha dado tanto de Él en este tiempo, que yo no sé, yo siento algo así como, me imagino yo, y esto no sé, lo digo, lo estoy diciendo y le pido a Dios que sea Dios obrando, pero es como ese peso, ¿sabes? Ese peso, que quizás sea ese peso de gloria, de esa presencia de Dios sobre nuestras vidas, que solo Él nos las hace poder llevar, ¿sabe? Y ese peso de recibir de nuestro Dios y que
Necesitamos hacer algo con eso que Dios nos está dando. El Señor no les va a dar más y más, hermanos. Dios nos está dando, pero sabe que Él está impartiendo y el Señor me permitía verlo en estos días cuando compartía el pastor, la pastora y cada uno de nuestros hermanos. Cada cosa que el Señor nos está dando, nosotros nos está impartiendo. Necesitamos recibirla y necesitamos impartirla, hermano. Usted no se puede quedar con nada de lo que Dios le ha dado porque eso no le pertenece a usted. Eso es de Dios para Él, para su iglesia, para edificación de su iglesia, para los que no le conocen, para los que necesitan ser salvos, para los que necesitan volverse a Dios, para los que necesitan arrepentirse. Y eso somos todos. Hermano, cuando Dios le da, usted tiene que impartir eso, usted tiene que darlo a todo lo que el Señor le rodea, a su familia, a los que están al lado, los que conoce, los que no conoce. Usted tiene que vaciarse, Dios le va a dar y usted necesita vaciarse en otros, vaciarse en su iglesia, porque los dones que Dios le ha dado, hermano, no es para usted, es para edificación de su iglesia, es para que usted lo imparta a la iglesia, es para que usted lo ponga al servicio de los santos, de su iglesia, de sus siervos, no para que usted se quede con eso no es suyo. Y luego aquí está terminando nuestro Señor, está terminando Pedro de compartir esta carta a la iglesia. Y dice, amados hermanos, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación. Fíjense aquí, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pero está diciendo, esta es la segunda carta, pero la estoy despertando con exhortación, hermano. El Señor nos está exhortando para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hermanos, cada palabra que Dios nos ha dicho es para que la tengamos allí, para que la guardemos, para que la recordemos. Y dice aquí del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde están? Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a esos cuestionamientos, a los que toman la palabra de Dios, a los que quieren cuestionar, a los que quieren usar la palabra de Dios para hacernos dudar, para hacer que tambalearnos, así como el Señor le dijo a Pedro que el diablo quería zarandearlo, que le había pedido para zarandearlo. Iglesia, eso es lo que el enemigo ha querido hacer con su iglesia, zarandearnos. Pero el Señor oró por él, el Señor oró por nosotros, nuestro Señor hizo una oración hermosísima. La podemos leer en Juan, capítulo 17, si no me equivoco. No soy buena para los capítulos, para aprendérmelo, pero él oró, hizo una oración poderosísima por cada uno de nosotros, por los discípulos, por los que creían, por los que han de creer, y allí estamos nosotros, y están todos los que han de creer en nuestro Señor, recordándonos que no le pertenece, que aunque estemos aquí, no pertenecemos a este mundo, de que tenemos un lugar precioso, que el Señor fue a preparar morada para nosotros, que Él lo oró para que nos guardara de todo mal, de las acechanzas del enemigo, para que seamos uno con Él, para que su palabra permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Esa fue la oración preciosa que nuestro Dios hizo y que hoy nuestro Señor nos repite una y otra vez. Iglesia, permanezcan en mí, que mi palabra permanezca en ustedes y ustedes permanezcan en mí, porque necesitamos llevar fruto, porque si no seremos cortados, iglesia. Lo dice la palabra de nuestro Señor, debemos estar allí, debemos permanecer pegados a la vida. Dios. Y Dios nos ha permitido en este tiempo y nos seguirá permitiendo ver, conocer a ese Dios de una manera personal, que cuando cualquiera de nosotros podamos decir que Dios es bueno, podamos testificar de ese Dios bueno. Cuando digamos que es misericordioso, podamos testificar de ese Dios misericordioso y ver cada uno de esos atributos de los cuales hablaba nuestra hermana, no por leerlo, no por oídas, sino porque esos atributos se hagan realidad en nuestras vidas cada día. Porque cada uno de esos atributos que están en Dios se hagan realidad en nosotros. Y esa naturaleza de Dios podamos verla manifiesta en nuestras vidas. Dice aquí,
Luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjense, o sea, nosotros muchas veces hablamos de las promesas de Dios y no son promesas de Dios, son preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas y necesitamos descubrir cada una de esas grandezas, de cada una de esas promesas que Dios nos ha dado a través de su persona. Y dice, para que llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, fíjense, ¿cuál es nuestra parte? Poner la diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Saben lo que nos está mostrando Dios aquí a través de cada una de estas cosas? Que todo, que el Señor va a más, que el Señor quiere añadir, que no basta y no nos podemos conformar con lo que conocemos de Dios, no nos podemos conformar con lo que Dios nos da, no nos podemos conformar con nada porque nuestro Dios es grande, es poderoso, porque si tenemos fe se necesita añadir virtud y si hay virtud, entonces conocimiento y siempre hay algo más y algo más y algo más y no nos podemos conformar con decir que conocemos a Dios porque no le conocemos, le estamos conociendo y le conoceremos hasta que el regreso, hasta que el día que Él nos permita vivir. Y necesitamos que cada cosa que Dios ponga en nosotros, Él lo podamos poner delante de Él y podamos saber que va a ser a más, que Él va a añadir más y va a añadir más para que podamos crecer, pero no nosotros, sino crecer en el conocimiento de su persona, crecer en el conocimiento de quién es Él, porque estamos acostumbrados como una iglesia solo venir delante de Dios y escuchar lo que decían las personas, lo que podía decir la palabra de quién era Él, pero no le conocíamos. Y Dios en este tiempo está permitiéndole a su iglesia conocerle de manera personal, conocerle íntimamente, conocerle como su Dios, así como cuando podemos leer el Salmo. Leía un salmo ayer cuando David decía, mi Dios, mi fortaleza, mi refugio. No era porque era el Dios de todos, no era porque era el Dios de alguien, era porque era su Dios. Y Dios quiere que seamos así, que podamos testificar, así como cada viernes, cada una de las personas que testifican puede decir mi Dios y lo que Dios hizo en su vida. Que nosotros podamos testificar de ese mismo Dios y podamos decir mi Dios, mi fortaleza, mi refugio, mi Dios poderoso, mi Padre, mi Señor, y que no sea una palabra, que no sean unas muletillas, porque muchas veces le decimos Señor, pero jamás estamos dispuestos a obedecer lo que nuestro Señor nos dice que hagamos. El Señor me hace recordar en estos días que muchas veces le decimos al Señor que nos hable, y me hace recordar un momento que yo, y sé que en la iglesia siempre estamos así, queremos que el Señor nos hable y nos hable. Y el Señor me hace recordar un momento en que yo le dije, Señor, como seguimos haciéndolo, porque quiero que siempre lo vamos a hacer, pero yo le decía, Señor, háblame, háblame. Y el Señor me hace recordar cuando yo le dije eso y Él me respondió, ¿para qué quieres que te hable si no me obedeces? Y realmente, iglesia, a veces estamos así. Estamos anhelando que nuestro Dios nos hable y nos podemos unir en oración o nos podemos unir para recibir unas palabras, para que Dios hable a nuestras vidas, pero el punto es, estamos dispuestos a obedecer, realmente tenemos un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios habla en nuestra vida. Porque necesitamos escucharle y así como el Señor hablaba en este tiempo, de que tengamos una relación con Él como pastor a oveja. Y no es solo como pastor a oveja, como estamos acostumbrados solo a inmediatamente pensar en el Salmo 23 y tan cortos de mente como ovejas, de visión como la oveja. Pensamos que el Salmo 23 nos habla de provisión, cuando realmente nos está hablando de relación. Nos está hablando que necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos reconocer su voz, que necesitamos seguirle, que Él nos conoce a nosotros, pero necesitamos conocerle a Él y seguir esa voz, esa instrucción, esas palabras que Dios nos da.
Y es lo que Dios cada día ha estado haciendo en este tiempo, cada día, cada noche. Yo no sé, pero Dios nos ha dado tanto en este tiempo. Tantas cosas nos ha dado. Y seguimos que queremos escuchar más, porque sí, nuestro corazón siempre va a querer más de Él y más conocerle. Pero necesitamos que cada una de esas palabras que nos da de día y de noche podamos vivirla, pueda penetrar y dividir nuestro corazón de nuestro espíritu para que realmente produzca lo que Dios quiere que produzca. Porque cada palabra debe producir frutos, porque de nada nos sirve estar escuchando hoy en la mañana una palabra y escuchar otra en la noche, cuando esa palabra no produzca nada en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y es eso, que el Señor también a través de esta carta quiere hablarnos de que le conozcamos a Él, de que podamos escuchar lo que Él quiere decirnos, pero que estemos atentos, que estemos apercibidos, que esta palabra es para nosotros, no es para otros. Y dice aquí luego, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense, no es solo que estén, cuando está hablando de la virtud, de la fe, del conocimiento, del dominio propio, no es solo es que estén en nosotros, sino que abunden, porque el Señor va a añadir más y más y va a abundar en nosotros. ¿Para qué? Para que no os dejarán estar ociosos sin frutos, porque Dios quiere que produzcan frutos, porque de nada nos sirve la fe sin obra, es muerta. Y así le estaba hablando a su iglesia, le decía, tú que piensas que estás vivo y estás muerto. ¿Sabe, iglesia? Yo no sé, pero es que esa palabra me penetra el corazón, porque cuántas veces nosotros hemos pensado que éramos una iglesia viva, que éramos una iglesia que estábamos bien. Y ustedes se imaginan realmente el Señor diciéndoles, ustedes que piensan que viven y están muertos. Es muy triste. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que vuelve a decir, en cuanto al conocimiento. Fíjense que está iniciando la carta y ha repetido ya como 3 o 4 veces. Necesitamos conocer a nuestro Señor. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y aquí me quería parar otra vez porque el apóstol Pablo aquí estaba hablando de la iglesia y estaba diciéndole, yo sé que ustedes lo saben y cuántas veces nosotros, alguien nos habla y decimos, sí, yo lo sé. O le estamos hablando a alguien y la persona, el Señor nos dice cada día y nos repite su palabra y nos repite las cosas y dice, y nosotros podemos decir, yo lo sé, pero el Señor no nos dice. Y así como Pablo decía, no importa cuántas veces se lo tenga que decir, se los voy a decir. Y aquí el apóstol dice eso y así está haciendo el Señor. Él nos está repitiendo cada día, nos está hablando, nos está dando palabras y vuelve y nos vuelve a hablar la palabra y vuelve a repetirnos y vuelve y nos da más, pero siempre, siempre todo tiene la misma raíz que le está hablando esa iglesia que ha sido despertada, esa iglesia que se ha levantado, esa iglesia que el Señor la va a sostener, esa iglesia que no puede decir como las personas del mundo, ojalá que termine esto, ¿no? O que volvamos. Ay, ¿cuántas veces escuchamos? Ay, necesitamos ya que esto termine para volver a mi trabajo, para volver. No, hermano, no vamos a volver a ningún lugar. El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nosotros no vamos a volver a nada. Nosotros no somos las mismas personas antes de la cuarentena, ni lo vamos a hacer. No somos la misma iglesia.
El Señor ya ha hecho cosas maravillosas cada vez que nosotros nos hemos acercado a Él en oración, cada palabra que le ha dado a nuestra vida, cada momento en que el Espíritu Santo ha impartido sobre nosotros aún cosas que ni siquiera tenemos idea, porque ahora es que vamos a poder ser guiados por el Espíritu de Dios y vamos a poder obedecerle cuando Él nos hable. Señor, háblanos, porque escuchamos, porque estamos dispuestos a obedecerte solo a ti, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder unirnos como iglesia, Señor. Te quiero dar gracias por esta oportunidad, por cada palabra. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor. Querida iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocar una porción de una adoración y que puedan escucharla y que podamos realmente pedirle a Dios que queremos conocerle, que queremos conocer a nuestro Señor, que queremos conocerle a Él cada día y cada instante, iglesia, y que cada palabra pueda hacerse realidad, cada promesa, cada grandísima y preciosa promesa se haga realidad en nuestra vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, nace, se recibe. Y yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, que podamos ser hallados en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por hablarnos cada día. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque eres bueno.